La prueba enterrada, el texto más antiguo que llama a Jesús Dios, y lo que apareció a 4000 KM en 2024. En el año 230 después de Cristo, dentro de los barracones del ejército romano en Palestina, alguien tomó teselas de piedra caliza y las incrustó en el suelo para escribir algo que, si el gobernador lo llegaba a leer, les costaría la vida. La inscripción está en griego. Dice esto: la amante de Dios, Akeptous, ha ofrecido esta mesa a Dios Jesucristo como memorial. 95 años antes del Concilio de Nicea, sin decretos imperiales, sin ninguna protección legal, dentro de un cuartel militar romano, en un edificio ocupado por soldados del imperio que, en otras ciudades, ejecutaban a los que confesaban ese mismo nombre. El mosaico desapareció durante 16 siglos. No lo destruyeron. Alguien lo enterró con cuidado. Lo cubrió con fragmentos de cerámica rota y yeso de pared antes de que el edificio fuera abandonado. Lo protegió para el futuro. Esa persona tomó esa decisión hace 1750 años y nunca supo si alguien la encontraría. En 2024, ese mosaico salió de Israel por primera vez en la historia para ser exhibido en Washington, D.C. Y en ese mismo año, en Frankfurt, Alemania, los arqueólogos descifraron por tomografía computarizada un pequeño amuleto de plata de apenas 3,5 centímetros, encontrado en una tumba romana, fechado entre el año 230 y el 260 después de Cristo, y con 18 líneas de texto latín que decían, entre otras cosas, estas palabras: en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios. Mismo año, misma fe, mismas abreviaciones de escritura. Los dos extremos del Imperio Romano, separados por 4000 kilómetros. Esto no es una coincidencia arqueológica. Esto plantea una pregunta que los manuales de historia todavía no han respondido del todo. Si los misterios que la historia enterró antes de que los pudiéramos leer te generan curiosidad, quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar hoy no termina donde crees. Para entender el peso de lo que se encontró en Megido, hay que situarse en el año 230 en el Imperio Romano. El cristianismo no era una religión tolerada. Era un crimen catalogado. El Estado romano tenía un procedimiento preciso para quienes eran acusados de practicarlo. Se les pedía que ofrecieran incienso ante la imagen del emperador y pronunciaran una fórmula de lealtad. Si se negaban, la pena iba desde la confiscación de bienes hasta la ejecución pública. No era una amenaza teórica. En los años anteriores al 230, habían sido ejecutados obispos, diáconos y feligreses en múltiples provincias del imperio por negarse a cumplir ese ritual. En ese contexto, el sitio arqueológico de Kefar, Otnai, a 2,9 kilómetros al sur de Tel Megido en el norte de Israel, albergaba el campamento militar de la Legio Biferrata, el sexto cuerpo blindado, una unidad de élite del ejército imperial. Aproximadamente 5.000 soldados estacionados allí, encargados de mantener el orden en la región. Dentro de uno de los edificios residenciales de ese campamento, no en una basílica, no en un espacio diseñado para ser sagrado, existía una sala de unos 46 metros cuadrados. El doctor Yotam Teper, arqueólogo de la Autoridad de Antigüedades de Israel que dirigió la excavación entre 2003 y 2005, describió ese espacio como el lugar de culto cristiano más antiguo documentado en tierra de Israel. En el centro de ese piso había una base para una mesa de comunión. Alrededor de esa base, incrustadas en el mosaico, 3 inscripciones en griego que nombraban a los patrones que habían financiado la construcción del espacio. El espacio medía 5 metros por 10. Las teselas que conformaban las inscripciones fueron colocadas una a una, con precisión artesanal, probablemente durante semanas de trabajo. No era un grafiti improvisado. Era un compromiso inscrito en la piedra, permanente, visible para cualquiera que entrara a esa sala. En ese contexto, la pregunta que nadie pudo evitar era la misma. ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué en un cuartel? ¿Por qué con nombres propios? ¿Por qué con una declaración explícita de la divinidad de Cristo cuando esa declaración podía condenarlos? La respuesta está en quiénes eran las personas que construyeron ese espacio. Y esas personas son mucho más reveladoras que el mosaico mismo. La primera inscripción del mosaico nombra a un hombre llamado Gaianus. No es un nombre judío, no es griego, es romano puro. Era un centurión de la Legio Biferrata. La inscripción lo llama Porfirius, nuestro hermano. Detente un momento en eso. Un centurión romano era el hombre que comandaba 80 soldados. Era, en la práctica, el brazo ejecutor de las leyes del imperio en su unidad. En otras provincias del imperio en ese mismo periodo, centuriones con ese mismo rango supervisaban el arresto y la ejecución de los que confesaban el nombre de Cristo. Y en Kefar,
Otnai, un centurión llamado Gaianus, pagó parte del piso de un espacio cristiano de culto clandestino y la comunidad lo llamó hermano. La segunda inscripción nombra a 4 mujeres: Primilla, Curiaque, Dorotea y Creste. El epigrafista Dr. Christopher Rolston, de la Universidad George Washington, publicó en julio de 2024 un análisis detallado de estos nombres. En griego, Curiaque significa del Señor. Dorotea significa regalo de Dios. Creste significa la buena. Primilla es latín. 4 mujeres de orígenes étnicos distintos, conmemoradas en piedra en un espacio de culto público. Rolston señaló algo que pocos medios recogieron. La decisión de conmemorar a estas mujeres de forma permanente en un espacio de culto era inusual para ese periodo. En la sociedad romana del siglo III, las donaciones de mujeres a instituciones públicas rara vez se registraban con esa permanencia. El hecho de que 5 mujeres aparezcan nombradas sugiere que tenían un rango comunitario real, no eran donadoras periféricas. La tercera inscripción es la central. Rodea la base de la mesa de comunión instalada en el centro del piso. Nombra a Keptos. La llama Filoteos, amante de Dios. Fue ella quien pagó esa mesa eucarística, el centro físico de la liturgia cristiana. Su nombre no es griego ni romano. Es de origen semítico, probablemente nabateo, la región del desierto al este de Palestina, lo que hoy es el sur de Jordania. Una mujer del desierto nabateo, dentro de un cuartel romano, financiando el altar de una fe que el imperio declaraba criminal. El Dr. Bobby Duque, director interino de curadores del Museo de la Biblia en Washington, D.C., describió el hallazgo completo en septiembre de 2024 con estas palabras: es sin duda uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes para entender la iglesia primitiva, comparable a lo que los rollos del Mar Muerto fueron para los estudios bíblicos. Un centurión romano, una mujer nabatea, 4 mujeres de nombres teológicos, una sala de 46 metros cuadrados dentro de un cuartel militar, en el año 230 con el imperio mirándolos. Y entre todos ellos, escribieron en el suelo las palabras que nadie debería haber escrito en voz alta. Hay un detalle del mosaico de Megiddo que los reportes de prensa generalmente no mencionan. Cuando el edificio fue abandonado, probablemente durante las reformas militares del emperador Diocleciano entre los años 284 y 305 DC, cuando la Legio Biferrata fue reubicada hacia Udo en lo que hoy es el sur de Jordania, alguien tomó una decisión que no era obligatoria. No rompió el mosaico, no borró las inscripciones, no destruyó la evidencia de que en ese cuartel había habido una comunidad cristiana activa. Lo que hizo fue cubrir el piso sistemáticamente con fragmentos de cerámica rota y grandes secciones de yeso de pared. Los arqueólogos del equipo de Tepper registraron que esa distribución de materiales no correspondía al colapso natural de una estructura abandonada. Era demasiado uniforme, demasiado deliberada. Alguien colocó esos materiales encima del mosaico de forma metódica, como quien protege algo frágil antes de sellarlo. En arqueología, ese patrón se llama deposición protectora intencional. Es raro. La gran mayoría de los sitios del periodo romano se destruyen por el tiempo, el saqueo o los conflictos posteriores. Este fue salvado por un acto de previsión de alguien que actuó en silencio, probablemente sabiendo que lo que cubría no debía encontrarse demasiado pronto. Ese gesto funcionó durante exactamente 16 siglos. Los 2 peces representados en el medallón central del mosaico tampoco son lo que parecen a primera vista. El símbolo del pez en el arte cristiano primitivo es ampliamente conocido, pero el equipo de Tepper consultó a ictiólogos para identificar las especies representadas. La conclusión fue concreta: una lubina mediterránea y un atún, 2 peces específicos del mar que rodeaba a esa comunidad. No eran figuras genéricas, eran los peces de su propio mar. Hay un tercer elemento que el vídeo competidor no tocó. Las inscripciones del mosaico usan un sistema de escritura llamado nomina sacra, nombres sagrados en latín. Era una convención cristiana primitiva que condensaba los nombres divinos en abreviaciones reconocibles para los iniciados, pero que para un funcionario romano sin contexto teológico podían parecer simples marcas de copista. Era, en cierta forma, un sistema de codificación que protegía los textos sagrados de la lectura casual de las autoridades. El mosaico de Megiddo usa nomina sacra. Eso estaba documentado desde 2005. Lo que nadie había conectado hasta 2024 es que un pequeño amuleto de plata encontrado en una tumba en Frankfurt, Alemania, también los usa. En latín, del mismo periodo, en el otoño de 2017, durante los trabajos preliminares de una construcción residencial en Frankfurt, Alemania, los arqueólogos del Museo Arqueológico de la ciudad descubrieron un cementerio romano de la ciudad antigua de Nida.
Era una excavación de rutina. En una de las tumbas, alrededor del cuello de un esqueleto masculino de entre 35 y 45 años, había un pequeño amuleto de plata. Medía 3,5 centímetros. Tenía 2 lazos en la parte superior para colgarlo, y en su interior, enrollada como un pergamino diminuto de apenas milímetros de diámetro, había una lámina de plata con una inscripción. Era tan frágil después de 1800 años bajo tierra que desenrollarla manualmente la habría destruido en el acto. Los arqueólogos la guardaron intacta y esperaron. En mayo de 2024, el equipo del Centro Leibniz de Arqueología en Maguncia, conocido como LEIZA, aplicó tomografía computarizada de alta resolución al amuleto. El escáner generó imágenes detalladas de cada sección interna de la lámina sin tocarla físicamente. El doctor Iván Calandra, jefe del laboratorio de imágenes del LEIZA, describió el proceso. El desafío era que la lámina de plata estaba enrollada, pero después de 1800 años también estaba arrugada y comprimida. Tomó meses descifrar su contenido. El doctor Markus Scholz, historiador de la antigüedad de la Goethe-Universität Frankfurt, dedicó meses a interpretar las 18 líneas de texto que aparecieron en las imágenes digitales. Sus conclusiones se publicaron en diciembre de 2024. Las 18 líneas del amuleto de Frankfurt comienzan con una invocación a San Tito, discípulo y confidente del apóstol Pablo, y continúan con estas palabras en latín: en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios, el Señor del mundo. Más adelante, el texto cita casi literalmente el himno de Cristo de la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 10 y 11. Ante Jesucristo se doblan todas las rodillas, las del cielo, las de la tierra y las del subsuelo, y toda lengua confiesa. El texto también incluye el trisagio: Santo, 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 una fórmula litúrgica que hasta ese hallazgo se consideraba característica del culto cristiano del siglo IV, no del siglo III. El Dr. Scholz publicó sus conclusiones en diciembre de 2024. La tumba donde se encontró el amuleto data de entre 230 y 260 después de Cristo, el mismo periodo exacto que el mosaico de Megido, a 4.000 kilómetros de distancia. Hasta ese momento, la evidencia arqueológica segura más antigua del cristianismo al norte de los Alpes databa del siglo IV. Este amuleto retrasó esa fecha entre 50 y 100 años. Mike Joseph, alcalde de Frankfurt, declaró públicamente: la historia del cristianismo en Frankfurt y mucho más allá tendrá que retroceder aproximadamente 100 años. Pero lo que hace esta coincidencia algo más que notable son los detalles de escritura. Rolston había identificado en 2024 que las inscripciones del mosaico de Megido usan nomina sacra con las mismas convenciones que los textos bíblicos manuscritos del periodo. El amuleto de Frankfurt hace exactamente lo mismo, en latín, en lugar de griego, pero con el mismo sistema. 2 artesanos, uno en Palestina, uno en el Rin, que nunca se conocieron, que vivían bajo la misma ley imperial que los consideraba criminales, usaron el mismo código al escribir el mismo mensaje. El doctor Rolston lo formuló con precisión en julio de 2024. Esto es evidencia arqueológica directa de que los primeros cristianos, décadas antes del Concilio de Nicea, adoraban a Jesucristo como Dios. No necesitaron un concilio para decírselo. Ya lo sabían. El Concilio de Nicea se reunió en el año 325 después de Cristo. El mosaico de Megido fue construido en el 230. El amuleto de Frankfurt data del mismo periodo. Entre estos artefactos y el concilio hay 95 años de distancia. Y entre sí, 4.000 kilómetros. El argumento de que la divinidad de Cristo fue un invento político del siglo IV no tiene respuesta arqueológica posible frente a estos dos datos. Tomemos un momento y miremos lo que realmente está frente a nosotros. En el año 230 después de Cristo, el Imperio Romano tenía aproximadamente 50 millones de habitantes. El cristianismo era ilegal. Un ciudadano romano que se negara a ofrecer incienso al emperador podía perder sus bienes, su libertad o su vida. En ese año, o muy cerca de él, sucedieron dos cosas en paralelo. En Kefar, Otnai, Palestina, una mujer de origen nabateo llamada Keptous pagó por una mesa de comunión y la dedicó con la inscripción Dios Jesucristo en el suelo de un cuartel militar romano. Un centurión romano llamado Gaianus cofinanció el mosaico del piso. 4 mujeres cuyos nombres en griego significan del Señor, regalo de Dios y la buena quedaron inscritas en piedra en ese mismo espacio. A 4.000 kilómetros de distancia, en el Rin, un hombre de entre 35 y 45 años fue enterrado con un amuleto de plata al cuello que invocaba a Jesucristo, Hijo de Dios, Señor del mundo, y citaba una carta del apóstol Pablo. Uno escribió en griego, el otro en latín, uno en Palestina, el otro en las riberas del Rin.
pero los dos usaban el mismo sistema de abreviaciones. Los dos nombraban a Jesús con los mismos títulos. Los dos lo hacían bajo la misma ley imperial que lo prohibía. Eso no es una comunidad local con una creencia regional. Eso es una red que operaba en silencio, en código, a través de la anchura entera del imperio más poderoso del mundo antiguo. El Dr. Bobby Duque, al presentar el mosaico el 15 de septiembre de 2024 en el Museo de la Biblia en Washington, lo dijo así: para entender a los primeros cristianos no como símbolos, sino como personas reales, con nombres, con ocupaciones, con miedos, este mosaico no tiene equivalente en la historia arqueológica. El mosaico de Megido estuvo enterrado bajo cerámica rota durante 16 siglos. El amuleto de Frankfurt estuvo enrollado dentro de sí mismo, en una tumba, durante el mismo periodo. Nadie sabía que existían como pareja, ni la persona que cubrió el mosaico en el año 290, ni el hombre enterrado con su amuleto en Alemania. Pero los dos dijeron lo mismo, con el mismo cuidado, con el mismo código. Hay un último detalle que hay que notar sobre los nombres de las mujeres del mosaico. Rollston señaló en su análisis de 2024 que la decisión de conmemorarlas en piedra públicamente era una declaración en sí misma. En griego, Kuriake no es solo un nombre, es un adjetivo, la que pertenece al Señor. Dorotea no es solo un nombre, es una oración, regalo de Dios. Cresten no es solo un nombre, es un juicio de carácter. La buena, el suelo de ese espacio no solo proclamaba que Jesús era Dios, proclamaba también quiénes eran las personas que lo adoraban. Y lo que esas personas eran, inscrito en sus propios nombres, era una segunda confesión de fe. Lo que el mosaico de Megido y el amuleto de Frankfurt cambian no es la existencia histórica del cristianismo primitivo. Eso estaba establecido. Lo que cambian es algo más específico. La teoría de que la fe en la divinidad de Cristo fue una construcción tardía, un producto político formalizado por el poder imperial en el Concilio de Nicea del 325. Esa teoría tuvo décadas de presencia académica. Ciertos teólogos la sostuvieron con rigor. Cierta novela la popularizó a cientos de millones de lectores. El mosaico de Megido tiene 95 años de ventaja sobre ese concilio. El amuleto de Frankfurt tiene el mismo margen, desde el otro extremo del imperio. Pero hay una pregunta que queda sin respuesta. Cuando la legión biferrata fue reubicada por Diocleciano hacia el sur de Jordania, alguien que estuvo presente en ese momento tomó la decisión de cubrir el mosaico. No de destruirlo, no de olvidarlo, de protegerlo. ¿Quién era esa persona? ¿Era un miembro de la comunidad que quedó atrás cuando los soldados marcharon? ¿O simplemente no pudo hacerse a la idea de que esas palabras, Dios Jesucristo, nuestro hermano, los nombres de Akeptous y de las 4 mujeres, desaparecieran bajo los pies de quienes vinieran después sin saber lo que pisaban? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ese gesto funcionó. Y que en 2024, en el mismo año en que el mosaico fue exhibido al mundo por primera vez, un escáner en Alemania descifró la segunda pieza del mismo mensaje. 16 siglos de silencio. Y los dos extremos del imperio hablaron al mismo tiempo. Hay algo en todo esto que va más allá de lo que cualquier museo puede exhibir detrás de un vidrio. Una mujer del desierto nabateo paga por un altar en un cuartel romano y firma con su nombre. Un soldado que debería haber sido su perseguidor es llamado hermano en el mismo espacio. 4 mujeres cuyos nombres son en sí mismos oraciones quedan grabadas en el suelo para siempre. Y alguien, cuando todo termina, cubre ese suelo para que el futuro lo encuentre. A 4.000 kilómetros, un hombre que nunca conoció a Akeptous ni a Gallianus se lleva el mismo credo al sepulcro. Cuando piensas en Akeptous, en sus manos supervisando la instalación de cada tesela, en el riesgo que sabía que corría, ¿qué sientes? ¿Cuántas otras confesiones están todavía enterradas bajo los suelos de la historia, esperando la tecnología adecuada, la excavación correcta, la persona que sepa lo que está mirando? Si esta historia te abrió algo que no esperabas, dale un like. No como un botón, sino como lo que es, la confirmación de que estas historias merecen seguir siendo contadas. Suscríbete y activa la campana. Hay más historias como esta que los libros de texto no cuentan y las seguiremos buscando.